Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un videoprograma. Este va a ser cortito y he decidido titularlo ¿En qué consiste y en qué puede ayudarme el saber sobre mi carta natal? Bueno, antes de nada, permitirme agradeceros a todos la aceptación que está teniendo esta promoción que os estoy ofreciendo, que es la de elaborar vuestros informes a un precio súper asequible para que podáis tener vuestra carta natal totalmente explicada en un formato PDF y en más de 30 páginas. Ahora os explicaré que un informe natal podría ser, por decirlo de alguna manera y sencilla, como nuestro manual de instrucciones, ¿no? Y eso es súper importante. También agradeceros a todos aquellos que os habéis animado a hacer una consulta personalizada a través de esta vía que es Internet, online, y bueno, yo también ya deseando poderlas hacer también presencial, porque lógicamente el contacto humano pues siempre añade una parte muy necesaria e importante, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ¿en qué consiste una carta natal y de qué me puedo yo beneficiar el saber sobre ella? Bueno, primero de todo, quería lanzaros unas preguntas para que las meditemos tranquilamente, ahora tú que me estás ahí escuchando. ¿Cómo puedes desarrollar tu naturaleza si no sabes cuál es? La siguiente pregunta que lanzaría sería, ¿cómo orientar nuestra vida y las acciones que emprendemos si no sabemos cuál es nuestro propósito o vocación? ¿Quién eres? Estas preguntas considero que son de vital importancia, porque, por decirlo de una manera metafórica, imaginaros que sois el capitán de un barco y vais a llevar el timón y vais a tener que hacer una travesía. Sería vuestra tarea a la hora de ocupar el barco, saber si es un barco a motor, si es un barco que tiene velas, qué peso tiene, qué metros tiene, porque la travesía nos vamos a encontrar una serie de experiencias que las vamos a tener que lidiar teniendo en cuenta cuáles son las condiciones de nuestro barco. Entonces, esto extrapolándolo a la vida cotidiana, al ser humano y al tema que nos está reuniendo ahora, que es la carta natal, deberíamos de tener un compromiso real con cada uno de nosotros, de empezar una tarea de autoconocimiento para llegar a saber cuál es nuestra verdadera naturaleza y así, a medida que la vida nos va trayendo una serie de experiencias por las que transitamos, saber quiénes somos y comportarnos en función de eso. Es tarea importante y fundamental la que nos impulsa, la que nos obliga el lema que se podía encontrar en el dintel del oráculo de Delfos, que es humano, conócete a ti mismo. Porque el hecho de autoconocernos, el empezar una tarea de autoconocimiento, nos va a ayudar precisamente a empezar a dilucidar y poder contestar a todas estas preguntas. Entonces, ¿y qué pinta aquí una carta natal? Nos podríamos preguntar si alguno de vosotros todavía no sabe qué es, o no se ha hecho una, o se ha hecho una pero ya no se acuerda cómo iba. Pues una carta natal es una herramienta que empleamos todos los astrólogos y, por decirlo de alguna manera, en ese mandala circular está representada la psique de un ser humano. La astrología, como os he comentado en anteriores vídeos, nos está explicando que en el momento en el que nacimos existía una vibración única y que ese instante único en cuanto a vibración se coaguló en un espacio y en un tiempo. Y eso eres tú. Y esa vibración, como digo, tenía unas connotaciones que nos llevan a cada uno de nosotros a comportarnos de una manera determinada. Es decir, el ser humano, si no empieza su labor de autoconocimiento, a la hora de pensar, gestionar su mundo emocional y actuar en el mundo, lo va a hacer de una manera automática. Y aquí podríamos entrar en un debate. ¿Dónde está el libre albedrío? Mi opinión, y que no tiene que ser la verdadera,
es que cuando empezamos una tarea de autoconocimiento y verdaderamente podemos darnos cuenta de que nos estamos comportando de una manera autómata y empezamos a decidir esas conexiones, si no nos son saludables, nutritivas, sustituirlas por otras más conscientes y amorosas, ahí es donde empezamos a jugar con nuestro libre albedrío. Existía una frase antigua que decía que carácter es destino. Lógicamente, pensad esto que os voy a comentar. Si fruto de esa connotación inicial que tienes te lleva a pensar de una manera, el pensamiento que tú piensas así, porque es tu configuración, detona una emoción en ti, porque todo pensamiento detona una emoción. Y en función de cómo sientes, vas a gestionar ese mundo emocional también por tu configuración inicial, y la emoción te va a llevar a un acto siempre que se detone el mismo pensamiento fruto de lo que estás viendo externamente, se va a detonar la misma emoción y esa misma emoción te va a llevar a actuar exactamente igual. Por lo tanto, carácter es destino. Nosotros, de una manera inconsciente, estamos trazando nuestro destino, pero no de una forma libre, como os decía. Para poderlo hacer verdaderamente deberemos de autoconocernos, porque como decía ese lema del oráculo de Delfos, lo que nos impulsa, lo que nos lleva al ser humano es a la obligación real de saber quién es, para saber también qué es lo que debe de hacer y qué es o el lugar que debe de ocupar dentro de ese eslabón que forma una cadena que es toda la humanidad. Entonces ahora lo que se me ocurre para compartir con vosotros es que me voy a meter en internet en una página que es la que yo suelo utilizar para hacer una carta natal. Luego tengo otros programas de astrología, pero voy a hacerlo así en directo compartiéndoos la pantallita de mi internet y os voy a enseñar para que también vosotros que estáis viendo este vídeo pues podáis coger y, bueno, y hacerla y así poder tener vuestra carta natal e ir observando lo que yo os voy diciendo, ¿vale? Entonces, vamos a compartir, como digo, pantallita. Entonces, esto es Google, ¿sí? Entonces, tú vas a poner carta natal, así, tal cual. Le damos a Enter y el primero que te sale, que imagino que para ti también será igual, que es carta-natal.es, lo vamos a pinchar. Lo pinchamos y llegamos a una página. Entonces, en esta página, si bajas un poquito, vas a ver que nos va a pedir una serie de datos. Estos son los datos que te va a pedir cualquier astrólogo para poder efectuar tu carta natal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pues vamos a poner que la persona que va a consultar se llama Pedrete. ¿Vale? ¿Cuándo nació Pedrete? Pedrete nació el 5 de enero de 1979. ¿A qué hora nació Pedrete? Pues vamos a ponerlo que a las 12 del mediodía. ¿Dónde? Venga, en España. ¿Veis? Vais seleccionando. Ahora se os abre aquí un apartado que pone provincia o estado. Como vivo en Málaga, pues voy a elegir que nació en Málaga, Pedrete. Venga. Y ahora nos va a pedir la ciudad. Pues venga, vamos a poner que fue Málaga capital. La seleccionamos, damos a aceptar y el propio programa, este que es online y gratuito, os va a efectuar, os va a hacer el dibujo de vuestro mandala. Entonces, cuando hagáis esto, fijaros bien aquí donde os estoy marcando con el cursor que los datos que hayáis introducido sean los correctos, esto es importante, y luego vamos a bajar. Bien, ¿qué es lo primero que vemos ahí? El mandala que os estaba diciendo. Y en ese mandala vemos la disposición de los distintos planetas, vemos los 12 signos del zodíaco para ver en qué signo ha caído cada planeta y luego también vemos que la esfera está dividida en 12 partes. Eso es lo que se llama casas natales. Este vídeo, que va a ser más cortito, deciros que va a ser la introducción de un microcurso que os voy a ofrecer, que va a ser gratuito y os vais a poder descargar el material de los apuntes en PDF, que voy a compartir la semana que viene en mi muro.
Lo guay sería poder hacer directos, pero veis que estoy grabando vídeos y los estoy subiendo. Y es porque cuando grabo directos se entrecorta muchísimo la voz por la conexión fruto del lugar donde vivo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que lo voy a ir anunciando en mi muro de Facebook para que sepáis cuándo va a ser ese curso. De todos modos, cuando os metáis en mi perfil, lo vais a tener ahí compartido y con su link, como digo, para que os descarguéis gratuitamente los apuntes del curso, ¿sí? Entonces, en ese microcurso lo que os voy a explicar es más en profundidad qué es los planetas, que ahora os los definiré, qué es cada uno, qué representa, qué son los signos zodiacales, qué información dan y qué son las casas natales, ¿de acuerdo? Pero bueno, teniendo ese mandala aquí delante, vemos que en el círculo interior hay una serie de símbolos, ¿de acuerdo? Estos son los planetas. Por enseñarte algunos, este es tu sol, y el sol representa el signo del zodiaco que tú dices que sabes que eres. Por ejemplo, pues Pedrete es Capricornio. O sea, a Pedrete le preguntan, ¿tú qué signo eres? Pues te dirá Capricornio. Pero hay otros planetas también que salen representados y que son igualmente importantes. Si bien el Sol es un planeta muy importante y nos da una información tan importante como cuál es tu propósito por el cual existes y en qué área de tu vida lo vienes a desarrollar, en este caso Pedrete lo viene a hacer en la casa 10, y de qué forma Capricornio lo viene a hacer así. También hay otros planetas muy importantes que un astrólogo se va a fijar, y este, por ejemplo, puede ser la Luna. Y la Luna representa nuestra forma de gestionar nuestro mundo emocional, la forma en que queremos ser nutridos, cómo nutrimos a los otros, cómo actuamos cuando algo nos afecta y también, sobre todo, cuál es nuestra autoimagen o ego. Entonces, por eso siempre explico que hay que hacer un trabajo con la Luna de disolución de todos estos aspectos que representan al pasado, como son los miedos, los apegos, para poder encaminarnos hacia el Sol, que es lo que venimos a desarrollar, o si quieren, el ser que venimos a manifestar en esta encarnadura, ¿no? Y así están el resto de planetas, que si se fijan, van cayendo dentro cada uno de un signo. Los planetas, por definirlos rápidamente en este videíto, serían, si quieren, órganos de función de nuestra consciencia. Parafraseando a Jung, serían arquetipos de nuestra mente. Podríamos decir que son personajes que conviven dentro de nuestra psique y que cada uno de nosotros, cada uno de estos personajes quiere algo, quiere expresarse. Muchas veces lo que nos ocurre es que nos identificamos más con algunos personajes porque nos parecen más guays, como por ejemplo puede ser Venus. Venus es el amor, es compartir, es vincularse, y hay personajes que nos gustan menos, como es Plutón, porque Plutón viene a hablarnos de la muerte y el desapego, y eso no nos gusta, obviamente, ¿no? Entonces, cada uno de esos personajes va a querer actuar en nuestra realidad, se van a manifestar, por decirlo de alguna manera, a través de nosotros, y tienen un propósito también, y una forma de hacerlo, que van a ser los signos zodiacales, y un área de nuestra vida, que son las casas natales. Para que acaben de entender qué son las casas natales, les voy a explicar algunas. Por ejemplo, la casa 4, ¿de qué nos está hablando? Que es esta que tenemos aquí. Bien, la casa 4 nos está hablando de cuál es la sustancia psíquica que estuviste absorbiendo cuando eras pequeñita o eras pequeñito. ¿Cómo percibiste a tus papás? Porque lo importante no es cómo fueran realmente tus papás, es cómo tú los percibiste. Y todos nosotros tenemos un niño interior, una niña interior que está herida. ¿Por qué? Pues porque cuando éramos pequeños percibíamos a dos seres superiores de los cuales dependía el subsistir, el sobrevivir, porque eran los encargados de darnos amor y nutrición y comida. Y ahí siempre hay heridas, porque el amor se espera recibir de una manera y bueno, pues quizás si no es de la forma en que lo hemos recibido, todos tenemos algún trauma o dolor relacionado con nuestra infancia, que somos como esponjitas con patas y estamos absorbiendo siempre la información, la energía que se mueve en nuestro hogar. Bien, esta es la casa 4, que también nos habla de las memorias, del inconsciente, nos habla de nuestros ancestros, etcétera. ¿Sí? También habla de nuestra casa, lo que representa mi interior, mi mundo interior. Si me voy, por ejemplo, a la casa 7
es la casa de los vínculos, es donde nos encontramos con otras personas. Sobre todo, se dice que es la casa del matrimonio o la pareja, y también la de los socios. Es con quien nos vinculamos más estrechamente. La casa 10, por seguirles dando algunas casas, representa de qué forma quiero ser conocido o conocida en esta sociedad. ¿Cuál es la semilla que yo quiero plantar en este mundo? ¿Por qué quiero ser conocido? ¿De qué forma me muestro? ¿Cuáles son esas metas que quiero conseguir? ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, estos planetas se van a manifestar de una manera determinada. Por ejemplo, si elegimos a Pedrete, que es el sujeto de esta carta, vemos que su sol, es decir, su propósito, va a estar muy encaminado en conseguir una meta dentro de lo social, porque la casa 10 es lo social, la sociedad. ¿Sí? Su trabajo va a ser muy importante y lo va a hacer de una manera responsable y aplicada, porque es Capricornio, su sol. Entonces, ¿qué podemos ver en la carta natal? Una combinación de símbolos que son planeta, signo zodiacal y casa. Si juntamos signo, planeta y casa, nos va a dar, como si quieren, una frase. Si sabes el código astrológico, puedes ir traduciendo e ir leyendo lo que es una casa natal. Fíjense, aquí abajo van a poder encontrar, os lo estoy marcando con el cursor, vais a poder ver todos los planetas de vuestra carta natal y en qué signo han caído. De tal forma que tenemos Sol en Capricornio, Luna en Aries, y también aquí al ladito en rojo podemos ver en qué casa nos han caído. Entonces, esto, un astrólogo o alguien que estudia astrología sabe lo que significa el símbolo Luna, sabe lo que significa el símbolo Aries y sabe lo que significa casa 1. Y entonces podemos empezar a hablar sobre ese mapa de la psique de la persona que tenemos delante. Lógicamente, para mí, que soy un apasionado de esta ciencia, la lectura de una carta tiene que ser algo que se haga con respeto, puesto que tienes ahí delante a la persona abierta en canal, ¿no? Contra más hayas estudiado, hayas aprendido el lenguaje de lo simbólico, no tan solo para verlo en una carta natal, sino también en la vida, más vas a poder saber y ayudar, sobre todo, que es el objetivo de una carta natal y de un astrólogo, el poder ayudar a la otra persona a hacer consciente cuáles son, como os decía al principio, esos mecanismos para que la persona entre por sí misma en ese proceso, en ese viaje hacia el interior de conocimiento de cuáles son los arquetipos que se le manifiestan en la vida y poder ir haciéndole o acompañándolo si se están manifestando esos arquetipos desde un lugar limitante, poderlos acompañar a estos consultantes hacia la manifestación virtuosa de ese símbolo. Saben que vivimos en una realidad dual, por lo tanto, estos arquetipos, que son los planetas, se manifiestan también de una manera dual. Y normalmente empezamos haciéndolo desde un lugar limitante y queda en nosotros el hecho de irlo reconduciendo hacia el lado virtuoso. Ojo, no solamente podemos ver limitaciones en una carta natal, también se ven los dones y talentos que una persona tiene. Pero muchas veces somos totalmente ignorantes y conscientes de que los tenemos. Y el trabajo también que te puede ayudar el conocer una vía como es esta de la astrología, que es la que os comparto, es la de verdaderamente conectar y despertar esos dones en nosotros que también nos faciliten nuestro propósito, el sol, que se pueda llegar a manifestar en esta realidad. Así que, ¿para qué me sirve una carta natal? Pues una carta natal es una herramienta estupenda de autoconocimiento. Lógicamente, cuando uno empieza a autoconocerse, pues vamos a empezar a ver cositas que no nos gustan. Pero gracias a ese trabajo que te sugiere la carta natal de autoconocimiento, podrás empezar a desarrollar virtudes que son muy importantes para llegar a conocerte, como es la humildad, porque no nos gustan que nos digan las cosas feillas. También la tolerancia, tolerarte como eres. Y por lo tanto, si eres humilde contigo y en lo que te dices, si eres tolerante contigo, también por ende
empiezas a serlo con la gente que te rodea. La labor de autoconocimiento también nos va a permitir, como os decía, conectar con esos dones, con esos talentos, y si lo hacemos, podremos inspirar también a otras personas a que conecten también con lo que les hace especial, puesto que todos lo somos. Lo único que hay que hacer es atreverse a manifestarlo. Bien, fijaros, debajo de este rosco, o de este mandala, tenemos 3 datos que como que los astrólogos siempre lo miramos, ¿no? Y veis que pone signo solar, que significa el sol, pues esta persona, Pedrete, lo tiene en Capricornio. La luna la tiene en Aries y el ascendente lo tiene en Piscis. Aquí vemos el sol, lo estoy marcando, lo tiene en Capricornio, la luna la tiene en Aries y el ascendente, que es esta flechita de aquí, que marca el inicio del ciclo de todo este rosco, está en Piscis. Y esto también nos está dando una información. ¿Pero qué más información nos da la carta de la persona? Pues fijaros, si nos vamos aquí, que os lo marco con el cursor, pone elementos, ¿verdad? En el hermetismo se habla de estos 4 elementos, que son fuego, tierra, aire y agua. ¿Pero qué representan simbólicamente? Pues mirad, de una manera simplificada. Insisto, en el próximo microcurso, extensamente, voy a hablar de todas estas cositas que podemos ver en la carta. El fuego representa el espíritu, el fuego representa la acción. Por lo tanto, si me fijo y veo en la carta natal que esta persona tiene más fuego que cualquier otro elemento, oye, nos está hablando así de entrada que la personalidad de Pedrete va a ser una personalidad más bien activa, no va a ser una persona tranquilita, va a ser una persona activa, que se va a mover, que va a querer conseguir metas, objetivos, va a poder ser bastante impulsivo, y si es impulsivo probablemente inicie un montón de cosas en su vida, pero a lo mejor no materializa tantas como hace. Si hay mucho fuego también me lleva a ser bastante egocéntrico o centrado en mí mismo, sin que esto suene peyorativo, sino el fuego nos lleva a estar centrado en nosotros mismos y en nuestras metas. Por lo tanto, va a hablarme también que esta personalidad le va a costar a priori el verme a mí si estoy delante, porque él va a querer ir a una dirección. Si es una persona impulsiva, pues también va a decir cosas que quizás no las reflexione antes. Entonces, fijaros cuánta información se puede sacar simplemente de una cosita, ¿sí? Luego, ¿qué es la Tierra? La Tierra representa lo tangible. La Tierra representa el cuerpo físico, la materialidad, el dinerito, las posesiones, el valor, el disfrute, el vivir en el presente. Bueno, es otro elemento que vemos en Pedrete que lo tiene bastante activo, ¿no? Pero el que predomina, como podemos ver ahí, es el fuego. La Tierra lo que va a buscar, como es un signo tangible, pues va a buscar moverse desde lo ordenado, desde las estructuras, desde la disciplina, desde un orden y, lógicamente, buscar una comodidad en cuanto a lo económico y estar en un lugar para sentirme bien físicamente, conectado con mi cuerpo y en presente. Esas son las cualidades de la Tierra. Luego, siguiendo el orden, vemos que Pedrete tiene muy poquito aire. ¿Qué es el aire? El aire representa el mundo de la mente. Esto no significa que porque tiene poco aire que Pedrete sea mínimo, para nada. Lo que nos está diciendo precisamente es que el elemento aire no está equilibrado. ¿Eso qué significa? Que probablemente esta persona sea o tenga una mente que no se detiene. Probablemente va a ser muy recomendable que esta persona medite, que haga cosas para estar en presente. Porque ¿quién no de nosotros, por ejemplo, se acuerda de quererse ir a dormir y la cabeza que nos vaya a 1000 o querernos arrancarla, ¿no? Porque no podemos parar de pensar? Entonces, va a ser una persona que, aunque ponga poco aire, le va a dar muchas vueltas a la cabeza. Por lo tanto, eso dificulta el poder estar presente o estar en contacto con nuestro cuerpo. Entonces, a esta persona le podríamos indicar o le preguntarle, por ejemplo, ¿no? En un caso práctico, oye, ¿cómo te va con la mente? ¿No? Y probablemente te va a decir, no para, ¿sí? Y luego vemos que queda el último elemento, que es el agua. Y el agua lo que nos está hablando es nuestro mundo emocional. Entonces, las personas en las que le predomina el elemento agua son personas que están más centradas en su mundo emocional
de establecer lazos afectivos con las relaciones vinculares que tenemos, personas que les va a afectar los afectos, precisamente, pero también van a ser personas creativas, porque el agua nos pone en conexión con esa fuente infinita de creatividad. Entonces, también tiene esa connotación. Voy a pasar al otro lado que pone polaridades. Entonces, ¿esto qué significa? Oye, pues simplemente significa, no que sea negativo, malo y positivo, bueno, simplemente nos está hablando de una tendencia de la persona. Aquí, si bien hemos visto que el fuego predomina en Pedrete, nos está hablando también que a lo mejor para poder entrar en la acción va a tener que tener una confianza, porque aunque no es mucha la diferencia, pero negativo significa introvertido y positivo significa tendencia a la extroversión. Por lo tanto, cuando hagáis vuestra carta y miréis esto de polaridades, lo que os está hablando es si tenéis una tendencia hacia la extroversión o a la introversión. La extroversión está denominado como positivo y la introversión a lo negativo. Y por último, quería hacer hincapié en modalidades, que dice cardinal, fijo, inmutable. Pues bueno, eso también nos está dando otro aspecto de la personalidad. Las personas que tienen predominancia del signo cardinal, nos está hablando de personas que son iniciadoras de cosas, de ideas, de proyectos. Las que son fijas tienen una tendencia al continuismo, prefieren establecer una serie de rutinas y no salirse de la raya, o de lo establecido, sino continuar quizás lo que un cardinal inicia, ¿verdad? Y por último, los mutables van a hablarnos de una personalidad adaptable a los cambios, que por ejemplo, alguien que predomine una modalidad fija le va a costar más adaptarse a los cambios. ¿Sí? Bien, esto es lo que quería ofreceros a vosotros en este vídeo cortito que me apetecía compartir, como os digo, para introducir ese microcurso que quiero compartir gratuitamente con todos vosotros a partir de la semana que viene. Esperaros que pongo la pantalla grandota para que nos podamos ver. A ver. Venga, así nos vemos mejor. Como os decía, quería introducir esto para poderos convocar a todos aquellos que os guste y seáis amantes de la astrología, o quizás a lo mejor no la conocías o te han hablado y has visto este vídeo y te ha podido despertar el interés de saber cómo es tu carta natal. Entonces, el que ahora esto que has escuchado pues te haga que vayas ahí a Google y busques y saques tu carta y quieras saber un poquito más de qué se puede ver y qué son los planetas, etcétera, pues como digo, os convoco para la semana que viene. La fecha todavía no la sé, pero la voy a anunciar en mi muro de Facebook, así que para ello, si quieres, sígueme. Y de nuevo, agradeceros a todos, primero, por escucharme y después por la aceptación que están teniendo y me los estáis pidiendo que os elabore los informes de vuestra carta natal en PDF y luego también me estáis solicitando las consultas personalizadas para que, pues bueno, para poder compartir y poder saber más de esta configuración y como hacíamos esas preguntas al principio, ¿no? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Cuál es mi propósito? Porque la única manera de poder comportarme o dirigirme hacia una meta es sabiendo quién soy. Bueno, muchas gracias por escucharme y seguimos compartiendo. Un beso y que tengáis una feliz tarde. Adiós.